presentamos Trocha Abierta. Bienvenidos a todos los que... pero vuelvo a comenzar de nuevo. Y ese es un relajo que tiene con la cámara, es un relajo. Dilo, chico. Bueno. Que tiene con la cámara. Voy. Bienvenidos a todos los que me están sintonizando a través de la gran cadena y poderosa cadena exitosa a nivel nacional. Hoy estamos aquí, hoy es 6, ¿no? Y es 6 de septiembre. Ya comienza a desmenuzarse el mes, a desboronarse. Ya comenzamos en una carrera hacia diciembre. Y bueno, los días pasan, pero volando, como decía, los días pasan, como decía Alberto Santa Rosa. Bueno, estamos en compañía de el doctor Jorge Gamboa. Nos agrada, doctor, que hoy no era día suyo, pero está con nosotros. No, hoy sí, ayer no. Hoy sí, ayer no. Ah, bueno, pero está bien, nos agrada mucho que los acompañen, ¿no? Y yo agradado también. Usted sabe que todos les tenemos un cariño especial, ¿no? Gracias, igual. El licenciado Agustín Sosa Peñalba Carrizo, mejor conocido como el chino macaco de Chinatown. Ay, aprendiste. Buenas tardes, amigos oyentes de la exitosa y este gran y prestigioso programa Trocha Abierta. Aquí estamos una vez más compartiendo con cada uno de ustedes y los oyentes que fielmente nos acompañan. Y está el licenciado Gilberto Cruz, que yo no sé qué le pasó. Ahí está. Buenas dicen tardes a todos los Sandra oyentes de la gran cadena exitosa desde Punta Jurica hasta Cabo Tiburón, ya en el mes de septiembre y tratando temas de actualidad nacional, tratando de mejorar el país. Bueno, y este servidor Alfonso Castillero Ortiz, conde del Vigo, que le dice buenas tardes a todos. Oiga, hoy tenemos ahí a un invitado que todavía no ha entrado, importante. Así que estaba leyendo ahí momentáneamente mientras que está nuestro amigo, el famoso plebiscito, creo que hubo en Chile, ¿no? Sí. Primero fue la aprobación del 80. Referéndum. ¿Qué fue un referéndum? Bueno, ahora, y el primero que fue, hubieron 80% dijo que sí quería. No, ese fue preciso para hacer. Qué mala costumbre la tuya, oye, que no me dejas hablar. ¿Qué te has pensado tú? ¿Estás buscando que te vote? ¿Ah? No, pero esa carita cambia. Ese movimiento de cabeza no me gustó para nada. Me sonaba como trepado un grillo de las tablas. Oye, bueno, primero aprobaron el 80% para que se hiciera una nueva constitución. 80%. Pero como buenos políticos sinvergüenza, maleantes, ahora que ya redactaron la nueva constitución, para que tú veas, Gamboa, que esto es una utopía. Es relativo. Redactaron la constitución, la llevaron a la votación y el 67% dijo no. Y quedó el doctor Boric como un capaperro. Ahí está. Ahí yo creo que lo que ocurrió fue que el poder de la izquierda que se alzó con el 70 o más por ciento de los constituyentes creyeron que ya tenían todo ganado y se fueron a radicalizarse y a sectorizarse, porque también lo que pasó fue que hubo mucha sectorización de las aspiraciones de diferentes grupos. No hubo una integración de un proyecto constituyente para un país, un solo país. No el país de los homosexuales, no el país de los indios, no el país de los empresarios, no el país, sino que tenían que velar por el país de todos los chilenos. Y la izquierda sí, el domingo oí un comentario de un diputado o senador socialista de los que están con Boric,
que dijo fueron por todo y quedaron con nada. O sea, es que la cosa no es así. Construir, ahí sí, consensos o armonizar las visiones es muy difícil, y cuando tú estás en un grupo que se siente que el 80% son de izquierda, dice aquí vamos para la izquierda con todo. No. O para el progresismo o para las nuevas corrientes esas traídas por los cabellos, muchas de ellas. Yo siento de que dieron el primer paso. Eso no significa que quieren quedarse con la constitución de Pinochet. Ahora les toca liderizar al gobierno una búsqueda de la armonización. Eso es un proceso constituyente. La gente cree que ya hacer una constitución por una vía constituyente es montar y ya. No, es un proceso, y no termina ni con la aprobación de la constitución que salga de una asamblea constituyente. Sigue. Lo mejor, diría yo, para terminar, es que los chilenos entendieron que todos deben participar, y hubo relativamente buena participación, y le dijeron no es como ustedes creen, vamos con piano va lontano. Chile necesita. Pero es lo mismo que puede pasar en Panamá, que para comentar. Es lo mismo que puede pasar en Panamá. Digo, el hecho de que hacemos una constitución nueva va a quedar en manos de los constituyentes, y los constituyentes en su gran mayoría van a ser políticos. ¿Me explico? Pero también debe ir a referendo, también. Y el pueblo decidirá. Acuérdate cuando Toro Valladares hizo la modificación en el 98, y Endara también hizo una reforma en el 93, y a los dos se les dijo no. Y no es porque no se quisiera una modificación al orden constitucional, al marco constitucional. Es porque no es la que quería el pueblo, la que el pueblo interpretaba que era lo que necesitaba. Es duro, es difícil conciliar diferentes visiones. Aquí lo vemos entre tú, Sosa, mi persona. Cuando llega Mélito, a veces friccionamos, chocamos, porque es difícil, es muy difícil, pero hay que seguir intentándolo. El señor Boris, el día domingo que hubo esa pérdida grande de la izquierda chilena, dijo que él iba a hacer todo lo que tuviera a su alcance para reformar esa constitución. Pero bueno, como tú dijiste, Gamboa, es cierto, se estaba sectorizando incluso para lugares que eran de minoría, que no eran en pro de una nación completa. Entonces eso fue lo que le ardió al chileno. Y yo me acuerdo que vi muchos chilenos, y conozco muchos chilenos que hablaba con ellos el tema, e incluso hasta decían, no hemos arrepentido de haberle dicho sí a que se haga las reformas constitucionales, porque nos da miedo de que esta gente venga a ponerse tipo Venezuela, me decían. Pero sin embargo, me doy cuenta de que el chileno pensante y conservador, porque entró mucho lo que es la conservación del chileno en cuanto a sus moralidades, de que no aceptaban esas imposiciones, por ejemplo, de interrumpir los embarazos en cualquier momento, cuando tú quisieses, sin mayores detalles del cual tú nada más decidir que tú querías procesar de un aborto, en ese caso, darle a los indios reivindicaciones que habían perdido a lo largo de la historia después de la colonización española, y también darle beligerancia a los LGTBI. Y eso lo que trajo como consecuencia esos puntitos a la afectación de esa decisión. Y hablando del tema del Toro Valladares, evidentemente se le dijo no, porque había un ego de él propio, que recuerdan que él quería hacer reelección inmediata. Y eso no caló bien en el pueblo panameño también, que afectó ese punto. Posiblemente sea ese el único, no sé, pues si hubiese otro, que haya dicho al pueblo, no te queremos que te reelijas inmediatamente. ¿Por qué? Eso es lo que yo aprecio de lo que ha pasado en Chile y el comparativo con el Toro Valladares. Bueno, yo creo que por ahí se metió y se fue, no sé qué pasó con Carlos. Vamos a darle chancecito. Mira, aparte de eso, realmente vemos este cruce de... Bueno, primero vemos el tuit de Bobby Eisman,
que está claramente, para mí, claramente con una intención de joder a Martinelli, diciendo que estaba en negociación con Gaby Carrizo para que lo declararan inocente. Yo te lo dije, Gamboa, pero lo vi, te lo dije. Sí. Y que estaba en negociación, pues para que él se uniera a Gaby Carrizo. Digo, explícame cómo, a ver, qué documento va a existir que se respete que cuando declaren inocente a Martinelli, va a unirse a Gaby Carrizo. Es un sueño, mira, esto es de verdad que es un sueño que deben tener el equipo del PRD, ¿no? Pero este señor es un archienemigo de Martinelli y viceversa, ¿no? Así que ese tuit, no sé, denotaba que estaba haciendo un trabajo para desprestigiar a Martinelli y decir que la gente le bajara la guardia y dijera, no, si fíjate tú, Martinelli está negociando allá con Gaby Carrizo. Yo le contesté al señor Bobby Eisman, ese estoy diciendo, es algo tan infantil lo que tú acabas de escribir, es muy infantil decir que hay negociaciones para que el señor Martinelli pueda avanzar y el PRD se una a través de Gaby Carrizo con él. Esa opinión tuya es infantilísima. Parece un cuento de niño. No contestó, pero se lo escribí. No menos que ese tipo de cosas no lo va a contestar. Pero se lo escribí porque era muy infantil. Decir que, mira, tanto que está hablando de si está negociando con este Carrizo para que lo absuelvan de todo, para que sean candidatos de ellos en alianza. Por favor, eso es demasiado niño. Demasiado niño hacer un análisis así. Sí, pero eso lo crees tú, espérate, eso lo crees tú, pero hay un montón de gente que cae en la trampa esa, por eso lo hacen. Te explico, por eso lo hacen. Entonces, Gilberto, tú dame tu opinión porque te veo con un fondo todo raro ahí como de que estás en la NASA. Mira, definitivamente hay gente que busca perjudicar la paz y el clima político y social que se vive con comentarios desatinados como este. Definitivamente hay un dicho que dice que en la política no hay sorpresas sino sorprendidos. Hay cosas que están en el marco de lo posible y lo no posible. Acciones como esta lo que traen son desequilibrios que sucumben y terminan sucumbiendo el sistema judicial para una parte y para la otra, porque todo esto tiene esquirlas en el sistema judicial. Entonces, cuando pensamos que estamos entrando en un clima de paz, cuando pensamos que estamos entrando en un clima de tranquilidad, sale un atorrante y desestabiliza el clima de paz y sosiego que hay en el país en un escenario de preámbulo preelectoral como el que estamos viviendo ahorita a finales del 2022 e inicio del 2023. Yo considero que esto fue una actuación, como dice Agustín, desatinada, sin suerte alguna, y que lo que busca es crear algún tipo de confusión dentro de las bases del electorado, sin fundamento alguno y sin razón para determinar en este momento que aún de manera electoral es muy prematuro algún escenario, la suerte de alguna alianza posible o imposible, porque en política de todo se ve. Oye, le podemos dar la bienvenida a nuestro amigo el licenciado Melito González, no Melito. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan esos misiles políticos? Saludos especiales. Gracias, bueno, saludos. Aquí estamos esperando a Carlos Carrillo, que entró y se salió de una vez, no sé qué pasó, algún problema con conexión, digo yo que será, ¿no? Pero lo cierto es que eso es un barrejobo que cogió, dice Carlos Carrillo, que está tratando de entrar, pero tiene problemas técnicos, dice. Vamos a esperar que lo solucionen. Oye, otro que miccionó fuera del tiesto fue Petro. Petro, el primer mensaje que mandó en las redes sociales
es resucitó Pinochet. ¿Qué le pasa? No ha resucitado ningún Pinochet. El chileno tuvo criterio. Entonces, él que tanto abogado por la libre determinación de los pueblos, ha comenzado a criticar lo sucedido en Chile. Qué bárbaro. Bueno, el poder vuelve loco. Vacunémonos contra el poder. Ese es el problema, perdón, doctor, ese es el problema de la doble moral de los falsos izquierdistas. Si lo hubiera hecho, ¿verdad? Si hubiera sido de parte o sea, otra situación, pues ellos inmediatamente avalan todo, ¿no? Pero cuando no les conviene, lo censuran. Cuando les conviene, entonces lo aplauden. Independientemente. Ese es triste. No sé si yo quería referirme a dos cositas antes que entre el doctor Carrillo. Que vi esta mañana, no se vieron la regañada que le dio Pineda al de la Codeco, que dice que él tenía que él lo quería ver con un, ¿cómo se llama? Con un jacket pateando puertas. Y el otro de que hasta hoy fue que apareció la galleta nutricional en las escuelas. Esto es increíble, ¿no? Precisamente en ese tema también yo quería abordar el tema de las galletas nutricionales y la leche esa famosa. Tú vieron anoche en las noticias de igual manera. Yo creo que este gobierno, bueno, Tito, la verdad que no sabemos si tenemos presidente. Tito se actó de tantas cosas en la educación que le comentaba a mi esposa el día de ayer. Dice, ¿tú crees que es justo que le entreguen una galletita y un tercio de leche, o menos un tercio de leche a los niños? Porque y me acordé del caso de Chitré, del famoso comedor, y que no hay nombrado cocina, no hay nada, que por qué no pueden dar un presupuesto, y como dijo el mismo fantasma, 33% en una de sus intervenciones esas que sale por ahí de repente como un rayo, que habían 80 millones de dólares para que los educadores y las direcciones de los colegios pudieran usar cuando quieran y como quieran, que no haya problema, que había plata. ¿Por qué no haces el movimiento de que puedas darle por lo menos un desayuno, hermano? Un desayuno, una galletita y una leche. Yo no digo que no sea nutricional lo que le estén dando. Lo que yo me pregunto muchas veces también, le decía a mi esposa, es cuánto costará cada paquetito de galleta y cuánto costará cada tercio de leche. Esa es la pregunta del millón. Y el director, el coordinador de todo ese tipo de cosas, decía que por un tema de legalismo duró más de 90 días el poder entregar la leche nutricional y las galletitas. Entonces yo digo, esto es lo que da herve la sangre de un ciudadano cuando ha escuchado en mi parte a un señor tan mentiroso como el señor Cortizo decir tantas cosas de la educación y hablar tantas cosas de los pobres para que simplemente con un tercio de leche, y quién sabe a quién se le habrán dado esa concesión y a qué precio para darle solamente eso al niño cuando pueden darle un buen desayuno o por lo menos un buen almuerzo. Yo por lo menos tuve la oportunidad en escuela primaria pública en Colón una sola vez, porque yo me imagino que había un perfil que las maestras en aquel entonces tenían en corrección a los niños, que yo fui a un comedor y me comí, me acuerdo bien claramente, nunca se me olvida, un plato de lenteja, arroz y pollo y un vaso de jugo, que eso era parte de lo que hacía el dictador Torrijos en su momento para la educación, y recibí incluso hasta libros y uniformes también. Entonces son las cosas que este señor tanto que habla y se jacta y dice tantas barrabarazadas, que darle una cuestión como esa yo pienso que puede dar un poco más. Y aquí, como le decía yo a Zulay ayer, aquí hay dinero, aquí no hay falta de dinero como para decir no le puedo dar un almuerzo o un buen desayuno a estos niños. Hablando un poquito de 33%, Cantillero, ¿qué será de la cosecha del agua como promesa de debate político? ¿A dónde quedó la cosecha del agua? ¿Alguien sabrá en este programa? Bueno, como está todas las cosas y quedan todas las cosas. Sumergida en tantas promesas. Todo lo de... Espérate, la mesa, las mesitas. Ahora que se habla de eso, de qué quedó eso, yo he dicho, las mesas de Nito quedan en nada. Y esta mañana también escuchaba, era el amigo Vares, que tiene que ver algo con la defensa de los, no sé, de los asegurados, algo así.
que hablaba de familiares. Exacto, de los familiares y eso, explicando, ¿verdad? El problema, el caos del tema de los medicamentos, ¿no? Como habíamos dicho, eso no iba a resolver nada, hay desabastecimiento. Y ese desabastecimiento es precisamente porque cuando se decidió el tema del 30%, pues se hizo así a la ligera, como se quiere hacer las cosas cuando no se hacen a tiempo. Y resulta que ahora no se puede aplicar ese 30% y la gente sencillamente, los pequeños, las pequeñas farmacias, ellos no van a darte un 30% para perder. Entonces, ¿en qué quedó ese tema? En nada. No se ha podido aplicar, mientras que el señor Pineda le pide al de la Codeco que vaya a patear puertas ¿no? Que él lo quiere ver pateando puertas. Yo me acordé que el problema es que hay 3 PRD, para que quede claro. Los PRD torrijistas, los PRD norieguistas y los PRD ninguna de las dos. Los PRD torrijistas son muy pocos y ya prácticamente tienen mucho tiempo que están fuera de los gobiernos. Ellos todavía añoran los tiempos de Torrijos y sobre todo las cosas buenas de Torrijos, ¿no? Porque yo digo que, miren, si Jesucristo, que todo lo hizo bien y lo hizo bueno, y la mayoría de sus seguidores son malos, maleantes, delincuentes, rateros, ladrones, imagínate un mortal como Torrijos que trató de hacer las cosas bien, o por lo menos en su ideología, va a tener seguidores malos. Pero el tema no es ese, el tema es que los que siguen gobernando son los PRD norieguistas, ¿no? Y lo dejo ahí porque ya ingresó el doctor Carrillo, que vamos a escucharlo y lo seguiré en la otra mañana posiblemente. Bueno, la verdad que estábamos esperando hace rato a nuestro gran amigo, que cuando tú llamas a Carlito, él te dice ordene. Comandante. Y yo le ordené que tenía que estar hoy en el programa. Bienvenido, Carlos. Tienes el micrófono apagado. Tienes el micrófono apagado. Volvió, se fue. Caramba, pero... Bueno, continuando con lo planteado por Mélito, a mí me gustaría saber cuál de los 3 PRD es Mélito. Bueno, gracias. Yo estoy tratando de ser torrijista, ¿no? No puedo decir que soy torrijista porque la verdad que eso para mí es algo... Bueno, volvió el doctor Carrillo, mañana hablamos el tema. Oiga, Carlos, bienvenido, el licenciado Carlos Carrillo, bienvenido a tu programa Trocha Abierta. Bueno, disculpen, hubo algunos problemas técnicos aquí en nuestras oficinas, pues estamos tratando de ver cómo lo superamos. Sí, Alfonso, estoy a disposición, no sé específicamente lo que quieras que te conteste o que te aclare sobre nuestra posición en este momento. Mira, Carlos, ya yo estoy aburrido de estar escuchando el tema este de la especialidad. ¿Quién tiene que definir en realidad el tema este? ¿O el juez Torres o las autoridades panameñas o ustedes? ¿Quién va a mandar a pedir? O sea, yo no sé, estoy confundido con ese tema. Bueno, más que confusión, se trata de que, para mi criterio, de las contradicciones procesales que se están dando en el caso de Ricardo Martinelli, específicamente en el tema que toca de especialidad. Cuando Ricardo Martinelli llegó a Panamá, todo el mundo sabía que tenía una especialidad. Incluso hubo personas que aclararon que debían haber pedido la extradición por una serie de investigaciones. Aclarado esto frente a un juez de garantía, incluso se le dijo a Ricardo Martinelli que no se le daba acceso a unas evidencias porque como él tenía principio y especialidad, podía utilizarlas con cierto grado de impunidad porque no se le podía investigar por los hechos anteriores. Eso que parecía algo indiscutible, cuando se revirtió la primera decisión del Tribunal de Juicio y declaran no culpable a Ricardo Martinelli, entonces se produce atípicamente que la hora de ese momento
hace que un funcionario te diga lo que y ahí comenzó este periplo. ¿Por qué? Porque tenemos un tratado que te dice Se te está cortando la señal, Carlito. bueno, Ahora sí. ahora, disculpen, teníamos 2 jueces de garantía que en 4 audiencias dijeron Ricardo Martinelli no puede ser llevado a una investigación por hechos anteriores a 2017, fecha en la cual fue detenido en los Estados Unidos. ¿Qué pasó? Van a un segundo proceso, vuelve a ganar Ricardo Martinelli y entonces ahora resulta que la juez tercera, liquidadora de causas penales, no acepta la especialidad. Viene el Tribunal Electoral y le concede le niega la autorización para investigar a Ricardo Martinelli o juzgar a Ricardo Martinelli por el foro parlamentario y le vuelve a reconocer la especialidad. Y en la semana pasada o hace 15 días nos enteramos por un Twitter que esa decisión está siendo declarada inconstitucional, pero hasta el día de hoy no tenemos el fallo. Entonces, esa confusión que tú tienes, yo creo que no es sino responsabilidad de las contradicciones, y lo he repetido antes. Yo me siento como en un juego de béisbol, que cuando te tiran 3 strikes, tú dices, no, yo quiero el cuarto, y quiero el quinto, y quiero el sexto. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando yo bate un hit. Eso no puede ser. Ya se acabaron las 9 entradas, deben respetar el debido proceso, pero lo que se quiere es una finalidad, y eso está contaminando el sistema de justicia. Hoy es Ricardo Martinelli, pero a una persona que tú la sometes a un año de detención en los Estados Unidos, a un año de detención en Panamá, tú después de 4 años le vas a decir, no, ¿sabes qué? Esto ahora no tienes especialidad. Esas son las contradicciones que confunden y contaminan. A mí me gustaría, yo creo que ya ese bendito principio de especialidad es periódico de ayer y está en el crematorio, pero hay ahora un caso más vigente o nuevo. La solicitud de los Estados Unidos de la investigación de las cuentas de Ricardo Martinelli y la acción obediente del fisco panameño de la DGI de comenzar a investigar las finanzas de los negocios de Ricardo Martinelli. ¿Qué proyección tiene en la política? Porque, mira, aquí no hay institucionalidad para decir que se ha hecho justicia en ningún caso, ni a favor ni en contra, ni todo lo contrario, pero sí nos va a afectar en los próximos 18 meses que vamos rumbo a elecciones, y que esta situación de que los gringos hayan supuestamente pedido, como dice Gaby Carrizo, que tiene un problema con el FBI, que no sé si es FBI o alguna otra instancia norteamericana. La cosa es que sí le llegaron, entiendo, Carrillo nos puede aclarar, le llegaron a agentes de la DGI, inspectores o auditores de la DGI a los negocios de Ricardo Martinelli. ¿Qué hay de eso ahora, que sí es lo que está? Ya lo otro es periódico de ayer y nunca lo vamos a dilucidar exactamente. Perdón, doctor, yo iba a hacer esa pregunta puntual también, pero yo pienso que ahora quedé yo en la duda. Yo soy abogado y realmente lo que ha dicho el doctor me parece importante, y realmente que no es periódico de ayer, sino que todavía no ha salido la noticia. Definitivamente yo le iba a preguntar. Hablas de la del Tribunal Electoral declarando inconstitucional, digo, la de la Corte declarando inconstitucional. Es que eso iba, nada más, y seguimos con el tema, nada más. O sea, no sé si lo introdujeron al oyente, pero el principio de especialidad, pues, es el tema que se ha venido debatiendo, y aquí lo hemos escuchado de parte de varios voceros y abogados de Ricardo Martinelli. El principio de especialidad, o el criterio de especialidad, rapidito, es que él no puede ser juzgado solamente por los delitos por los cuales fue extraditado, ¿no? Vamos a decirlo resumidamente. Él fue extraditado para ser juzgado por un delito y ya no puede ser
no puede ser juzgado por ningún delito más. Ahora, la Corte entonces no ha fallado, porque por ahí salió las noticias. Yo no he podido ver ni sé cómo anda eso, pero entiendo entonces que todavía el fallo no está en firme, es decir, no ha sido publicado, no ha sido firmado por todos los magistrados. Fue un tuit. Me gustaría conocer un poquito sobre ese tema para pasar a la otra pregunta, porque definitivamente los medios, y ayer precisamente 2 tweets, uno de Gaby Carrizo, supuestamente, que por ahí circuló en redes sociales, y otro de Álvaro Alvarado, también, que más o menos a la misma hora, como se hubieran puesto de acuerdo, los dos circularon más o menos a eso de las 2 de la tarde, 2 a 4 de la tarde, y hablaban de este tema de que pues el FBI, que no sé qué, lo iba a investigar. Pero primero, para aclarar el punto, o sea, en lo personal me preocupa, porque quiero saber qué fue lo que pasó, ¿no?, con la Corte, ¿no? Ok, aclaro las dos cosas. Sí es verdad que la DGI está haciendo una diligencia de Ricardo Martínez. 1, 2. La enésima vez que hace investigaciones de la DGI en las oficinas de Ricardo Martinelli, en alguna de sus empresas. ¿Por qué? Porque en el gobierno anterior esto también se hicieron y ya hay resultados de esa auditoría hasta el 2018. Por tanto, lo que puede investigarse es del 2018 hacia adelante, y las empresas pues siguen siendo objeto, como cualquier contribuyente, de las verificaciones. Ese es un punto. En cuanto al otro punto de los tweets que primero que es de la República. Segundo, Ricardo Martínez en los Estados Unidos. ¿Ustedes creen que si Estados Unidos hubiera tenido algo contra Ricardo Martínez, pues teniéndolo durante, no hubieran tenido que, por lo menos... Oye, perdón, Carlos, que Gilberto tiene un ruido ahí en el teléfono y no sé qué está pasando. Eso sí, ahora sí, ahora sí. Perdona, Carlos, continúa. Ok, sí, mira, ¿tú crees que si Ricardo Martinelli hubiera tenido algo pendiente con los Estados Unidos, a él lo hubieran dejado salir de los Estados Unidos? Es imposible, lo tuvieron un año preso. Así que para mí y mi experiencia, yo descarto que por unas supuestas situaciones del 2014 o anterior al 2014, que estuvo Ricardo Martinelli detenido desde junio del 2017 a junio del 2018, hubiera algún interés jurídico penal en su contra. Ahora, si ahora va a resultar, o las propias autoridades panameñas están aupando que por firma de convenios fiscales haya alguna nueva prórroga o una cesión de la jurisdicción panameña a los Estados Unidos, me parece que ya no tan solo es judicializar la política, estamos pisando en arenas movedizas de internacionalizar la justicia para lograr a lo interno lo que la institucionalidad local no te da. En resumen de los temas, no creo que ningún país se merezca atender un tema como esto variando las reglas. Y ahora resulta que después de 7, 8 años que Ricardo Martinelli no es presidente, ahora instituciones de policía o fiscales extranjeras se hacen cargo de algún tipo de interés. Para mí esto es más que vergonzoso. Esto de verdad la convivencia, porque no es dar el poder para solicitar ayuda para intereses en un momento determinado. Creo que los políticos jóvenes deben dar la institucional, permitirnos la convivencia conforme a reglas. Ya nosotros va a esconder la influencia de organizaciones internacionales. Pero bueno, Carlos, una pregunta. Primeramente, se escucha muy entrecortado tu participación, no sé si es tu señal.
pero ya más o menos entendí lo poco que se fue escuchando. La pregunta que te hago entonces, o tú estás ya básicamente diciendo que es infundada esa información entonces sobre el tema del FBI, o sea que eso no es existente. Para nosotros, perdón, para nosotros, estoy tratando de entrar por otra línea a ver si mejora la señal, ¿no? ¿Ves? Se escucha mejor ahí, se escucha mejor ahí, se escucha mejor ahí. Ok, espero poder entrar. Disculpen. Mira, para mí no vamos a cruzar el río el puente hasta llegar al río. Definitivamente, yo respeto lo que quieran hacer las personas que detentan el poder. Sin embargo, lo lamento. Te lo digo, como tú ahora, luego de que durante, vuelvo y te repito, 4 años, vamos para 5, vas a decir ahora que los Estados Unidos tienen un interés y después será otro y otras situaciones. Es lamentable. Sí, es lamentable, pero es lo que ocurre. Los Estados Unidos no son muy dados a moral y ética en sus acciones. Ellos van a lo que necesitan. Y si necesitan achurrar a Ricardo Martinelli, encontrarán la forma de achurrarlo, legal, ilegal, política, económica o la forma que sea. Esos son los Estados Unidos. Es un país hegemónico que siente de que este es su patio interno, y aquí en Panamá encuentran interlocutores que se cuadran con ellos, que no tienen el más mínimo ápice de amor patrio. Y ya lo hicieron con el dictador. El dictador Torrijos se cuadró con los Estados Unidos. No van a cuadrarse estos chichipatis que vienen ahora a ejercer poder en este país. Y lamentablemente el país está dando tumbos cuesta abajo, o está metido en una coctelera, en una letrina, donde lamentablemente todo el mundo queda de alguna forma embarrado y no podemos encontrar caminos para corregirnos. Lamentable. Entonces lo dejo ahí ese comentario, y yo sé que le pegué a Melito con su torrijismo. No, o sea, el hecho de las políticas internacionales, nosotros las respetamos, y el tema de que ahora se traiga dentro de ese escenario a Ricardo Martinelli, uno tiene que respetar los intereses de transnacionales. Sin embargo, ¿hasta qué punto tú estás dispuesto a trastocar la convivencia en un periodo electoral? En el caso de Ricardo Martinelli, por el hecho de que vaya encabezando o no las encuestas, y que ahora tú quieras incidir en la política del descarte. Yo creo que eso es más peligroso, pero mi opinión particular es que desde el punto de vista jurídico, Ricardo Martinelli, uno, la justicia no va a poder inhabilitarlo para correr localmente. Uno. Dos, la jurisdicción panameña, que por lo menos hasta ahora, en todos los casos que se ha conocido, territorialmente se había respetado, está a un paso de que esto se vuelva a utilizar para afectar los elementos políticos locales. Independientemente de cualquier consideración, Martinelli está enfrentando en Panamá todo su proceso. Y vuelvo y repito, para mi criterio, ¿tú te imaginas cómo va a quedar los Estados Unidos abriéndole una acusación a Ricardo Martinelli? ¿Cómo van a quedar los funcionarios del Departamento de Justicia? Ya lo hicieron con los Huaques. Ya lo hicieron con los Huaques. Han quedado como unos capaperros con los Huaques. Sí, pero los Huaques nunca estuvieron detenidos en los Estados Unidos por esa causa. Hubo uno, lo juzgaron, lo regresaron a Panamá. Ricardo Martinelli jamás en los Estados Unidos fue notificado que tuviera ni siquiera una investigación. ¿Tú crees que el gobierno anterior o nuestra Cancillería anterior no hubieran aprovechado conocer que hubiera algo contra Ricardo Martinelli? Ahora, hacerlo a trastiempo en este momento, créeme que es, para mi criterio, una contaminación por factores políticos que ni siquiera están teniendo la prudencia
de respetar los principios básicos. ¿Por qué? Porque ya están en un calendario electoral. Lo de Ricardo Martinelli no se va a resolver en una mesa administrativa. Se tiene que resolver por la convivencia panameña en unas elecciones. Gane o pierda. Carlos, Dígame. Carlos, mira, y hoy incluso vamos a irnos al escenario peor, el peor escenario. Pongamos que existiese un indictment en Estados Unidos y que encuentran a Estados Unidos que él cometió ilícitos dentro de la banca norteamericana. La Constitución establece claramente que no hay extradición de nacionales, entonces ¿qué quedamos? La pregunta que te hago. Correcto, totalmente, y eso ha sucedido en otros casos. Y Estados Unidos, de pedir una extradición de Ricardo Martinelli y Panamá negársela, daría la jurisdicción a Panamá de juzgar. Pero tú te imaginas que estás hablando, porque la versión que llega es que hay una investigación y que se ha activado la DGI supuestamente. Tú te imaginas tocar un tema fiscal contra Ricardo Martinelli en estos momentos previos a un concomitante a un proceso electoral. Es decir, no quiero que compitas conmigo, y eso va a traer otras consecuencias, pero lamentablemente yo me quiero ceñir a la parte jurídica nacional y transnacional. Si hay alguna acusación contra Ricardo Martinelli, si hay una investigación que a mí me parece improbable de los Estados Unidos, perfecto, que se tramite, pero que una autoridad como el vicepresidente de la República se haga conocedor supuestamente de que hay una investigación y la utilice fuera del contexto legal, usurpando funciones del Ministerio Público y del órgano judicial, parece más preocupante. ¿Por qué? Porque lamentablemente no hay madurez. Vuelvo y te repito, en este momento Ricardo Martinelli fue sometido no a un juicio, a 2 juicios. Ricardo Martinelli estuvo preso 2 años y ahora tú le vas a decir que en base a algo que sucedió antes del 2014, ahora te vuelvo a investigar. De verdad que riñe con los principios básicos de estabilidad y seguridad jurídica. Una pregunta, doctor. Aquí tenemos un caso donde, por ejemplo, tengo entendido que, porque creo que en esa época era estudiante, yo era estudiante de Pedro Miguel González fue juzgado y condenado en los Estados Unidos por el homicidio de Zack Hernández. Corríjame si me equivoco. Te equivocas, no fue juzgado. No. No fue juzgado, y lo que pasó con Pedro Miguel González, y nosotros en ese momento fuimos sus abogados defensores, es que tenía una acusación en la República de Panamá que enfrentó y resultó inocente, y en ese juicio, lo pueden ver en todos los registros que hay en las redes, participaron funcionarios de la Embajada Americana. Ahí hicimos reconstrucción con funcionarios americanos, se trajeron testigos de los Estados Unidos, se trajeron peritos de los Estados Unidos, y luego de que se obtuvo un fallo inocente, Estados Unidos notificó públicamente que se mantenía supuestamente el indictment o la acusación contra Pedro Miguel y que no se reconocía el fallo de la República de Panamá. Desde ese momento hasta hoy no ha habido un solo gobierno, ni siquiera estando Pedro Miguel ejerciendo el cargo de presidente de la Asamblea, que le hubiera exigido a Estados Unidos respetar los convenios internacionales y el fallo de la República de Panamá. Pero esos son limitantes, sí, ese precedente está, y Pedro Miguel de facto desde el año 97, que fue declarado inocente, pues está en sus condiciones en la República de Panamá. ¿Existió solicitud de extradición de los Estados Unidos a Panamá sobre el ciudadano Pedro Miguel González? No, todo lo contrario. Estados Unidos constituyó a 2 oficiales. ¿Para que se juzgara en Panamá? No, a 2 oficiales, correcto, a 2 oficiales de la embajada, iban todos los días a darle seguimiento. Aquí vinieron 2 ciudadanos americanos que eran los padres, que yo hablé con ellos incluso en la audiencia, y reconocían la jurisdicción de Panamá. Es prácticamente lo mismo. Si tú participaste, si tú fuiste parte del juicio, ¿cómo después me vas a decir que
que yo mantengo el indictment. Eso ha quedado en la indefinición y bueno, ya eso escapa de nuestro oficio y de nuestro ejercicio profesional. Sin embargo, no tan solo como Pedro Miguel González, ha habido otros casos de ciudadanos particulares panameños que Estados Unidos pidió juzgar o que extraditar. Panamá negó por la nacionalidad y Estados Unidos aceptó el proceso que se llevara localmente. Y disculpen que desvíe la atención, pero coetáneamente o contemporáneamente en el 2017, cuando detienen a Ricardo Martinelli, hay una persona que es acusada de un homicidio en Coclé de su padre y que una situación con su madre, y estaba detenido en los Estados Unidos. Esta persona tenía la doble nacionalidad y fue el primer caso que Estados Unidos extraditó un ciudadano que no tan solo tenía la nacionalidad panameña y lo extraditó a Panamá para que enfrentara el juicio en la provincia de Coclé. Igualmente, por primera vez, también en el 2018, Panamá excepcionó la especialidad en un caso de un ciudadano americano extraditado de Panamá, cambiando la política exterior de nuestro país. Nosotros, todos los casos de especialidad se habían respetado hasta ese momento. Pero en el caso de Ricardo Martinelli no existe ni siquiera trámite alguno en la Cancillería, que es la única que pudiera haber tramitado lo de la excepción a la especialidad. Pero es un tema que ahora cobra vigencia porque está en el contaminante político. Y doctor, todo, cuando yo discrepo del doctor Gamboa, yo no me considero en una letrina, pero esa metáfora la tengo que respetar frente al grado de frustración. Pero por más que uno se frustre, uno tiene que tratar de mantener la seguridad. Y sí es preocupante. ¿Por qué? Porque demuestra que no hay por ponerte el ejemplo, el Tribunal Electoral tomó una decisión de que se negaba el levantamiento del fuero. Y menos de 3 meses después, una inconstitucionalidad de Twitter, se logra un fallo. Mire, yo tengo 42 años de ejercicio y jamás yo había visto una admisión y traslado a procurador en menos de 24 horas. Respuesta Correcto. Del procurador en 43 páginas en menos de 12 horas. Así y un fallo en menos de 2 meses. Ese precedente, más adiciónele que el Tribunal Electoral en un mes dice no levanto el fuero, y al mes siguiente o a los 2 meses la misma juez en el mismo expediente vuelve a pedir el levantamiento y sí se lo dan con las mismas pruebas. Entonces, ¿hasta dónde hemos fisurado los más altos estamentos judiciales? Ahora, no estamos en una letrina, estamos abriendo la puerta de la letrina, por lo menos. No, es que ¿quieres que te diga la verdad? La reacción de asco quizás sea justificada, pero la metáfora, lo más doloroso es que quizás sea conducente. Pero te voy a decir la verdad, cuando tú ves que tú puedes permear por el mero ejercicio del poder, la Corte Suprema de Justicia, hace menos de un año, en otro fallo de inconstitucionalidad, el magistrado Ayub Prado hace referencia que ya había un fallo en la inconstitucionalidad de la especialidad de Ricardo Martinelli y que ahora le pasaron otro proyecto para la firma con 180 grados. Tú sabes lo que implica en la historia judicial panameña que un magistrado haya dejado constancia de eso y aquí no pase nada. Y que entonces ejerzamos que el poder se concentre en el Ejecutivo. Porque que sí te lo adelanto, quizás yo juzgo a las personas como me juzgo a mí mismo. Yo no creo y no puedo creer, se lo digo con toda honestidad, que en menos de 12 horas el procurador haya podido hacer una vista de 43 páginas. Claro que y no. Que en menos de una semana haya un proyecto y que me comuniquen por Twitter. ¿Esto qué es? Sí. Esto es la justicia que nosotros tenemos. Entonces, si eso le pasa a Ricardo Martinelli, ¿tú crees que la gente va a creer
en cualquier hecho de la justicia. Entonces, ¿en qué estamos cayendo? En un estado policíaco. Que la gente cree más en la policía que en la propia institucionalidad, porque se les ha perdido el respeto. Entonces, y nosotros tenemos que ganar la seguridad jurídica. No es por uno, sino es por el respeto a la institucionalidad. Sí, es que la pregunta de Pedro Miguel, que lamentablemente se desvió, era por el hecho de que, bueno, ya se reconoció que se mantiene, entendí que se había juzgado en Estados Unidos, pero se mantiene entonces una acusación en los Estados Unidos abierta todavía, pero esa no es la pregunta realmente. La pregunta realmente es que acaban los hijos de Martinelli ser condenados por un grado de participación en un hecho punible. Y en ese hecho punible, cuando hay un grado de participación, el caso de ellos de conspiración, eso implica que hay un autor material. Entonces la pregunta puntual es, ¿qué hace Estados Unidos entonces ahorita en su jurisdicción con una condena donde hay confesiones en base a un hecho punible donde se ha condenado a parte de lo que fue el delito, pero no, digamos, al autor principal o material? Esa es la pregunta que quiero que me diga, pues, ¿qué debe hacer Estados Unidos ahora que tenga una condena, digamos, un grado de conspiración, de taferrato, como querramos decirle? ¿Qué se hace con el real autor material, ¿no? Que digamos que estaban esperando condenar a los partícipes para entonces irse con el autor material. Es la pregunta que yo hago desde el punto de vista estrictamente jurídico, ¿eh? Esto no es político, es estrictamente jurídico. Como queda claro que nosotros tenemos una posición parcial, les pido que igualmente la juzguen. Para mi criterio, primero por un solo hecho, por un hecho puede haber solo un expediente. Entonces ya ahí va a entrar el debate de, no, pero es que yo te lo califico así o de otra manera. No. Por un solo hecho, el Código Judicial anterior y el Código Procesal Penal dicen que hay una sola investigación. Ese es el primer problema que se va a dar. El segundo problema es que la juez tercera liquidadora acaba de darle a Odebrecht en la audiencia anterior que se suspendió la condición de víctima. Es decir, que ninguna de las delaciones o señalamientos o acuerdos va a ser conocido por nadie. Entonces, ahora nosotros judicialmente, una persona jurídica que fue condenada y que llegó a un acuerdo y que posteriormente fue condenada, ahora resulta que se puede cambiar la condición a víctima. Entonces, yéndome hacia la pregunta, sí, los hijos de Ricardo Martinelli fueron juzgados y condenados en los Estados Unidos. Esa investigación va a tener efectos en la investigación del caso Odebrecht. Sin embargo, ese tema que ellos siguen en el proceso, pues va a ser dilucidado por los tribunales competentes. Si se le va a respetar por lo menos el hecho de no ser juzgado por el mismo delito, Panamá tomó parte en ese juicio, Panamá fue considerado víctima en ese juicio, está requiriendo los 19 millones secuestrados o aprendidos, y las autoridades panameñas están hablando con las autoridades americanas. Eso se va a dilucidar durante el proceso y ese tema se tocará en la audiencia correspondiente que debe comenzar el día lunes. Esperemos qué decisión tome la juez en primera instancia. O sea, en otras palabras, doctor, en otras palabras, Carlos, en otras palabras, yo estoy entendiendo la palabra detrás de la palabra de mérito. O sea, él está buscando mérito, y con el perdón, yo lo aprecio, lo quiero mucho, o sea que aquí no hay una discrepancia de ideas. Él lo que está tratando de buscar es que si a Martinelli le va a tocar parte de esa salsa de acusaciones, de condena por el tema del padre, porque él considera que Martinelli es la parte intelectual dentro de lo que hicieron sus hijos. Entonces es lo que yo estoy entendiendo tras palabras, lo que pasa es que Mérito no lo ha querido decir. Porque si ya acusaron a los hijos y los hijos dijeron que papi fue, entonces él está buscando que usted diga que si a papi lo pueden juzgar, investigar precisamente por ese mismo delito por el cual ellos declararon que papi fue el que le dio la orden. Bueno, ahora mismo
Ricardo Martinelli, si no se le respeta el principio de especialidad, va a ser relacionado con el caso Odebrecht, que es el mismo caso, incluso son las mismas operaciones que fueron objeto de investigación y sanción en los Estados Unidos. Ricardo Martinelli, si no se le respeta el derecho al principio de especialidad, tendrá por juicio que demostrar su no vinculación. Que ese señalamiento que se hace en cuanto a lo que ocurrió en los Estados Unidos incide en el caso en Panamá, sí, cuando venga la documentación correspondiente en una u otra vía se tendrá que valorar. Ahora, el problema de Ricardo Martinelli es que si tú sabías o tenías una acusación contra él, por ejemplo, vuelvo y le repito, aquí se ha dicho que desde el año 2017 el FBI o las autoridades americanas, porque el caso Odebrecht, recordemos, fue sancionado en el 2014 en los Estados Unidos y fue investigado en el 2014 y si mal no recuerdo en el 2015 la empresa hace un acuerdo en los Estados Unidos y filtran las primeras informaciones, que es lo que repunta una denuncia que había presentado Alvin Widen y Willy Cochés contra la empresa o las operaciones de Odebrecht en Panamá desde el 2014. Entonces, vuelvo al mismo tema. Si desde el 2014 o 2015 ya había un acuerdo con Odebrecht y Ricardo Martinelli y sus hijos estaban en los Estados Unidos y Ricardo Martinelli preso, investigaste a los hijos, ¿por qué no investigaste a Ricardo Martinelli? Es peor todavía de traer atrás tiempo. ¿Cómo tú vas a justificar que desde el 2015 o 17 o la fecha que sea, antes de la detención de Martinelli, ya tú estabas investigando la supuesta relación de él con Odebrecht y de sus hijos, pero acusas a sus hijos y a Martinelli y le concedes la extradición? Son cuestiones que para mí son excluyentes, pero si están dando estas cosas, ya no nos puede sorprender nada. Así que esperemos, nosotros vamos a ejercer la defensa de la familia y bueno, esperemos qué decisión toman nuestros tribunales, porque ya la decisión de Estados Unidos fue sancionarlos con 36 meses. Entonces, perdón, doctor. Ya se acabó el programa, Melito. Sí, bueno, queda la pregunta siguiente rapidito, es la siguiente. Estados Unidos no sé cómo se maneja legalmente, no conozco la ley, pero hemos visto cómo han llegado, por lo menos extraditados, sobre todo Colombia, que llevan a estos señores, estos capos de la droga, y después los manejan en un juicio, después abren juicio contra otros. No sé si es así, si estoy equivocado, pero me parece que por ahí puede irle el asunto. Nada más lo dejo ahí como una reflexión. Ya, saludos, bendiciones a todos. Ya se acabó el programa, Alfonso. No, espérate, vamos a coger un minutito a Miguel Antonio porque me falta hacerle la última pregunta, pero lo que dice Mérito, no sé, Carlos. sí, es que entramos en el terreno de la especulación. Mira, si yo soy abogado y conozco la ley en la República de Panamá y los principios generales, y no te puedo explicar lo que ha sucedido o lo que está sucediendo en tiempo real en el proceso Martinelli, por denominarlo así, ¿cómo me voy a entrar a especular de, bueno, sí, pero lo puedes abrir en cualquier momento, pero lo puedes hacer? Hay términos de prescripción, pero si ni siquiera en Panamá, vuelvo y te repito, tenemos una seguridad jurídica, ahora si vamos a condimentar en Panamá la justicia con especulaciones de que, bueno, y mañana en los Estados Unidos te puede abrir un proceso. Ok, ¿qué quieres que te diga? Cuando lo abran, entonces se verá el asunto. ¿Ok? Algo por tapar. Carlos, última pregunta quería hacerte. ¿Habrá tiempo judicial para impedir que Ricardo Martinelli pueda correr a la presidencia con estos casos que le tienen el New Business y no sé qué otra cosa? ¿Habrá tiempo? Para mi juicio es imposible jurídicamente que se inhabilite a Ricardo Martinelli antes de mayo del 2024. Y esta situación, si quiere llevarse contra natura, lo que nos va a llevar es una situación de hecho
que se va a tener que dirimir conforme lo que suceda. Yo siento que, resumo, aunque no es mi experticia, resumo que aquellos que pretenden que los temas electorales no se definan en una contienda electoral van a ser los responsables de las consecuencias de lo que aquí ocurra. ¿Por qué? Porque jurídicamente en 2 años es imposible que Ricardo Martinelli tenga una sentencia en firme inhabilitándolo. Ahora, si yo nunca vi una inconstitucionalidad en 3 meses y ahora lo estoy viendo, ya yo no puedo decirte alguna otra cuestión, pero para mí es imposible jurídicamente. Si lo han hecho, ya los enfrentamientos vendrán en otro escenario y ya no en el jurídico. Bueno, Carlos, el tiempo se nos fue. Te agradecemos infinitamente tu participación en el programa. Y los panelistas que han estado con hoy, el doctor Jorge Gamboa, el chino Agustín Sosa Peñalba, el licenciado Mélito González, Gilberto Cruz, que se perdió, gracias a Dios, este servidor Alfonso Castillo Ortiz, ordene. Gracias, Carlito Carrillo, que estuvo con nosotros. Hasta mañana, Dios primero. Si Dios lo permite, hasta mañana.